Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del Laberinto de Ariadna, que hoy lleva por título Ulises 100 años. En nuestra sala María Mercè Marçal nosotros vamos a anticiparnos al Bloomsday, esa celebración que homenajea, quiere recordar el larguísimo día que nos describe James Joyce en su Ulises, que se celebra cada 16 de junio en Dublín y en la cual participa buena parte de la población. Los dublineses se vuelcan, se disfrazan, se caracterizan como los personajes del Ulises y salen a las calles a mostrarnos el recorrido de la novela. Se realizan lecturas de fragmentos, se hacen visitas guiadas, etc. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer una versión laberíntica de ese Bloomsday, recurriendo a la imaginación, recurriendo al poder evocador de la palabra, y para ello contamos con una persona de vasta cultura, de gran capacidad comunicativa, como es Silvano Andrés de la Morena, que hoy nos acompaña. Tenemos que tener en cuenta, además, debemos añadir que este año, en el 2022, se cumple una efeméride que es muy importante y es los 100 años desde la publicación, la primera publicación del Ulises en París. Fue en el año 1920 y una editora aguerrida, osada, valiente, que confió a ultranza en la obra de James Joyce, llamada Sylvia Beach, norteamericana, pero afincada en París, se atrevió a dar el paso y sacó a la luz esta novela, tan controvertida, jalonada por momentos de gloria y por momentos polémicos. El Ulises cumple ahora 100 años y de su problemática nos podemos hacer a la idea porque James Joyce, después de su publicación en 1920, no regresó nunca a su ciudad natal, a Dublín. Silvano nos explicará muchas cosas que supongo que arrojarán luz sobre estas cuestiones. Y ahora, para hablar muy brevemente acerca del currículum de nuestro invitado, haciendo un resumen, yo os invito a que profundicéis en su bibliografía en la página web del Laberinto. Yo, por no cansar, me voy a limitar a los hitos más importantes de su carrera. Una síntesis muy sintética. Ya has visto que es cortito, ¿eh? Sí, por eso, que es muy interesante verlo, pero decirlo y escucharlo. Hoy importa el señor Joyce. El señor Joyce, que es un gran escritor en todos los sentidos. Bueno, Silvano es profesor y poeta, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Ha dedicado toda su vida y la dedica a la docencia, a la escritura y a la investigación. Durante casi 20 años ha mantenido los miércoles y los domingos, sin falta, la sección Caleidoscopio del periódico Heraldo de Soria y ha dirigido la revista de investigación etnográfica Granzas de Lleros en Cuevas de Ayllón, también en Soria. Silvano hoy nos va a dar su visión del Ulises, de esta obra imprescindible dentro del canon de la novelística del siglo XX y una obra que nos muestra la soledad irreversible y radical del hombre contemporáneo. Disfrutemos de ello. Gracias, Dolors. En fin, hace unos meses hablamos Dolors y yo de que habría que hacer algo sobre Joyce y aquí estamos. Y confieso que, bueno, primero le dije que sí y después confieso que me cogió un poco una especie de temblor porque dices, claro, de Joyce y del Ulises, ¿no? 1000 páginas, una obra consagrada, la gran novela del siglo XX. ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir nuevo? Pero en fin, siguiendo el refrán de que quien no se arriesga no pasa la mar, pues dije, a lo hecho pecho, ¿no? Claro que sí, que es el valiente. Y bueno, investigué y llegué a la conclusión de que todos los que están aquí, excepto uno, han leído la obra, por lo menos una vez,
y por lo que sé hay alguien que la ha leído 4. O sea que eso va a facilitar, excelente naturalmente, y esto va a facilitar las cosas en gran medida. Mi conclusión, y la vuestra después de que efectivamente la mayoría, como digo, según mi información la habéis leído, es que existe una forma de entender el Ulises. Bueno, la obra única de Joyce. El Ulises, lo que escribió antes del Ulises y lo que escribió después del Ulises. ¿Por qué la obra única? Porque Joyce siempre tuvo la idea de que solo hay una obra en la vida del autor y cada una de ellas son diferentes, cada uno de los títulos son diferentes capítulos de la misma obra. Y efectivamente, la única manera es hincar los codos, como si fuéramos estudiantes de arquitectura, o quisiéramos entender qué es eso del principio de indeterminación de Heisenberg, por ejemplo. Joyce solía recomendar que antes de leer Ulises había que familiarizarse con la Odisea. Esto, personalmente, me permito ponerlo entre comillas, como después intentaré decir. Pero hay otros críticos, porque hay muchos críticos, que nos dan otros caminos de orientación. Por ejemplo, que antes de leer Ulises hay que leerse Dublineses o El retrato de un artista adolescente. Sin duda, entre otras cosas, porque el protagonista de esta segunda obra es uno de los protagonistas del Ulises. O sea que vamos por el camino que más o menos Joyce nos iba indicando. Otros críticos vamos allá y dicen que hay que saber la historia de Irlanda desde la guerra de las Galias. O sea que, en fin, lo que nos queda es mucho. O que hay que tener un diccionario de 1000 páginas del argot informal inglés desde el siglo XII, lo cual tampoco es nada fácil. O que incluso hay que consultar otro de latín, francés, español, pero de los duros. E incluso ha habido quien, atención, nos dice que hay que disponer de un submarino microscópico con máquina del tiempo para viajar a 1922, al interior de la mente del señor James Joyce y saber qué es lo que él pretendía. O sea que la cosa, por lo que vemos, pues no tiene más dificultad, sinceramente. Bueno, más allá de las bromas, lo que sí decía Joyce, y lo repetía de vez en cuando, es que él había escrito el Ulises para dar trabajo, por lo menos durante 300 años, a los críticos. Sí. Sí. O sea, que sepamos, lo ha conseguido un tercio ya, porque han pasado 100 años. Sí, pero podemos hasta 300, ¿eh? Podemos estar 300, pero bueno, ninguna novedad tampoco, porque el Quijote hace que se publicó 417 años. Y ahí andamos. Y ahí andamos. Y además son estas obras, las grandes obras, afortunadamente, que suelen pasar décadas sin que nadie se acuerde de ellas y un día, sin saber por qué, se enciende la ventana y se vuelven a poner otra vez de moda. O sea que el Ulises, el Quijote, que por cierto tienen más relación entre ellas de las que a veces se dice. Joyce tenía solo un año menos y se murió solo un año después que uno de los grandes intelectuales del siglo XX, llamado Stephen Zweig, que entre otras muchas cosas escribió muchísimo, no digo como el tostado, pero mucho, una obra titulada El misterio de la creación artística. Entonces me voy a permitir leer un párrafo que creo que viene como anillo al dedo para una obra como Ulises. Empieza diciendo Zweig: de todos los misterios del mundo humano, ninguno más profundo que el de la creación. Cada vez que surge algo que antes no había existido, nos vence la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural, y nuestro respeto llega a su máximo cuando aquello que aparece no es cosa perecedera. Cuando no se desvanece como una flor ni fallece como el hombre, sino que tiene fuerza para sobrevivir a nuestra propia época y a todos los tiempos por venir. A veces nos es dado asistir a este milagro y nos es dado en una esfera sola, en la del arte. Yo diría que también en la de la ciencia, pero bueno, él decía que en la del arte. Les consta a todos que año tras año se escriben y publican 10.000, 20.000, 50.000 libros. Pero esa producción inmensa de libros no nos impresiona mayormente. Nos resulta tan natural que los autores escriban libros como que luego los encuadernen y los libreros los vendan. El milagro solo comienza para nosotros cuando un libro único, entre esos miles, sobrevive a nuestro tiempo. En ese caso, y solo en ese caso, nos apercibimos llenos de veneración profunda
de que el milagro de la creación vuelve a cumplirse aún en nuestro mundo. Y fin de la cita. Pues creo sinceramente que uno de esos momentos es el del Ulises de James Joyce. El Ulises de James Joyce, como todas las obras humanas, hay que situarlo en su contexto histórico, cultural y artístico, además, naturalmente, de la cualidad privilegiada del autor, que es imprescindible. En este sentido, esta obra produjo en la literatura los mismos efectos que Kandinsky, por ejemplo, o Picasso, por ejemplo, produjeron en pintura, bien en la abstracta o en el cubismo, para alguien que solo se educó en el arte figurativo tradicional o en la forma de narrar tradicional. O que la obra de Igor Stravinsky produjo para la música, cuando se estrenó, por ejemplo, en 1913, justo un año de empezar a escribirse el Ulises, su consagración de la primavera, que causó revuelo auténtico entre el público que asistió a ella. O saliendo del arte a la ciencia, la teoría de la relatividad, tan contemporánea a Joyce, la física cuántica, tan contemporánea a Joyce, por cierto. La palabra quark fue sacada de una de las obras de Joyce. La partícula elemental, me refiero. Sino también la psicología de Freud, con su teoría del subconsciente, que tanto influyó en algunas vanguardias, y evidentemente el Ulises de Joyce es una obra de vanguardia absoluta. Por todo ello, el Ulises supuso, desde mi punto de vista, la ruptura total con los cánones narrativos tradicionales. Y por eso estamos aquí celebrando, como decías tú antes, nuestro Los Day particular, aunque faltan exactamente 6 días para hacerlo oficialmente. Es anticipado, un Los Day anticipado. Un Los Day anticipado a los de Dublín, ¿no? Sí. Y eso que, en fin, hoy no nos hemos desayunado un riñón de cerdo con té y tostadas, que es como empieza prácticamente la obra. Yo leí por primera vez el Ulises cuando tenía 19 años, en la única edición que había entonces en castellano, que era la de Buenos Aires, que probablemente muchos de vosotros pues la conocéis o la habéis ojeado, o vuestra lectura fue en aquella también. La verdad es que enseguida me amilanó. Yo no sabía si era problema mío, problema de la obra, problema de la traducción, pero estaba convencido de que había algo allí que yo no podía dejar y que por purito personal tenía que continuar. Y además, cuando esto me pasó, acababa de leer una cita de Cervantes con respecto a las traducciones que decía, y desde luego aquí me parece que muchísimo más, en esta obra, que decía que las traducciones son como los paños de Flandes, pero vistas de al revés. Es decir, te pierdes gran parte de la belleza que tiene la cara de la traducción. Luego apareció una edición nueva, ya hecha en España, en la editorial Lumen, de Valverde, que probablemente también la conocéis vosotros, que ahora apareció en 2 volúmenes y ahora es esta en un único volumen. Pesa 2,5 kilos. Exactamente, sí. Lo pesamos ayer por curiosidad y pesa 2,5 kilos. Con letra que es más bien pequeña, por cierto. Luego hablaré de las traducciones que hay en castellano y en catalán, y de momento no voy a decir nada más, pero he de decir que cuando tuve la edición de Valverde en las manos, todas las sensaciones fueron diferentes. Primero porque pesaba menos, porque eran 2 volúmenes, pero naturalmente, más allá de la anécdota, porque es una muy buena edición, y Valverde, sin duda alguna, no solamente hizo una buena traducción, sino que sabía de qué hablaba, claro, en los textos que él añadió. Yo personalmente deduje de esa primera lectura que el Ulises, y ahora me voy a leer a mí mismo, es una crónica del ser humano común, de un mundo común, sin batallas externas, como sucedía en la Odisea de Homero, sino de la batalla interior del ser humano del siglo XX, donde los mitos están en tierra y donde la cotidianeidad está lejos de los dioses del Olimpo, aunque puedan habitar los mitos, quiero decir, en las calles que pisamos. Un día, todo un día, solo un día, en Dublín, porque un día da mucho de sí en un mundo moderno tan complejo como todos los vivimos y lo sentimos. Una de las cosas que generalmente se dice del Ulises es que James Joyce inventó el llamado monólogo interior, que es una técnica narrativa, que escribió toda la obra, el Ulises, en
en la técnica del monólogo interior, llamada corriente de conciencia también, que en definitiva lo que hace es dejar que los pensamientos de los personajes fluyan sin ningún tipo de control externo por parte del otro personaje, por parte del narrador, sino, bueno, un sueño donde no hay ni puntos, ni comas, ni nada, y todo fluye, pues, como nos diría Freud, con su teoría del subconsciente. Pero en realidad creo que hay que hacer dos precisiones. Primero, que no todo el Ulises está escrito en monólogo interior. Las técnicas narrativas del Ulises son muchas, plurales. No sé si tantas como capítulos, pero probablemente sí. Lo que sí es cierto es que el monólogo interior campa a de vez en cuando por la obra, y sobre todo hay dos capítulos que están especialmente escritos en monólogo interior, que es el capítulo 3 de la primera parte, un monólogo interior de un joven, y especialmente, que es el más conocido, el monólogo interior del último capítulo, que es el de Molly Bloom, la mujer del protagonista, donde, en fin, nos lanza 54 páginas en 8 frases, donde no hay ni un solo punto, ni una sola coma, ni falta que hace. Pero es memorable. Ni falta que hace, efectivamente. Y que además es lo más positivo porque empieza con la palabra yes y acaba con la palabra yes. Sí. Así es exactamente, en círculo cerrado, como empieza y acaba el último capítulo. Y otra cosa que creo en este sentido que hay que más o menos dejar clara es que el monólogo interior evidentemente no lo inventó Joyce. Joyce lo puso de moda y lo convirtió en una técnica narrativa fundamental de la novela posterior durante todo el siglo XX. La primera obra, todavía entre comillas, escrita en monólogo interior, es una obra francesa de 1887 titulada Le Lauriers sont coupés, de un autor llamado Edouard Dujardin, que sin duda James conocía. Pero lo curioso es que hay una obra española del siglo XIX, muy conocida, Pepita Jiménez, de Juan Valera, que a lo mejor alguno se asusta por lo que voy a decir, publicada, si la anterior francesa se publicó en 1887, esta novela de Juan Valera se publicó en 1874. Y la primera parte, quizá no todo el mundo esté de acuerdo conmigo, titulada Cartas a mi sobrino, sin duda es una forma narrativa en primera persona, en monólogo interior. Desconozco que Joyce conociera a Pepita Jiménez, probablemente no, pero lo que quiero decir es que probablemente las técnicas narrativas nunca vienen porque sí, sino cuando hay un cambio cultural, un cambio de escenario, un cambio porque la narrativa tradicional se ha cansado en su forma expresiva, pues se buscan otras formas. Y Juan de Valera lo buscó y lo exploró y lo encontró. A partir de ahí, naturalmente, el monólogo interior, como digo, se universaliza, y en fin, Las olas de Virginia Woolf, El tiempo de silencio de Luis Martín Santos, o no digamos 5 horas con Mario de Miguel Delibes, ¿no? El capítulo 3, como os decía, de Ulises, está escrito en monólogo interior, y su primer párrafo, donde empieza el paseo de Stephen Dedalus por la playa de Sandikov, es la excusa perfecta para que Joyce se explaye con 23 páginas, es un monólogo mucho más reducido que el de Molly, y que empieza así. Ineluctable modalidad de lo visible, por lo menos eso, sino más, pensado a través de mis ojos. Las signaturas de todas las cosas estoy aquí para leer, huevas y fucos marinos. La marea se acerca, es ahora herrumbrosa. Verde moco, plata azul, herrumbre, signos coloreados, límites de lo diáfano, pero añade él, en los cuerpos. Entonces se daba cuenta de ellos, de los cuerpos, antes que ellos coloreados. ¿Cómo? Golpeando con ellos la mollera, claro, despacito. Calvo era y millonario, maestro di color che sanno, límite de lo diáfano, ¿por qué en? Diáfano, a diáfano. Si se pueden meter los 5 dedos a través de ella, es una verja, si no, una puerta. Cierra los ojos y ve. Este es el primer párrafo, auténticamente el monólogo interior de la obra. Además del monólogo interior hay otra técnica muy curiosa y utilizada también en dos capítulos,
en el segundo y en el séptimo. Antes era el tercero y el 18º, que son los últimos, y estos son los dos penúltimos, que es la que se conoce con el nombre de catecismo. ¿Está claro por qué? Pues porque todos son, como el catecismo, preguntas y respuestas. Entonces esta técnica ocupa, como os digo, los capítulos 2, segundo y 17, y curiosamente parece ser que el 17 era uno de los que tuvo más éxito en su momento y uno de los preferidos de Joyce. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿qué caminos paralelos siguieron Bloom y Stefan al volver? Otra pregunta: ¿de qué deliberó el triunvirato durante su itinerario? Etcétera, etcétera. Y entonces él va contestando todas esas preguntas y nos monta una auténtica subnovela dentro de la novela. Bueno, pues como mi opinión es que hay que imitar lo bueno o lo casi perfecto, a partir de ahora me apropio de Joyce y voy a utilizar la técnica del catecismo. Primera pregunta: ¿es Ulises una obra difícil? Seguro que estáis pensando todos que sí. Bueno, depende de lo que se entienda por difícil. Sin duda exige esfuerzo, como todas las cosas importantes de la vida. O no es difícil la teoría general de la relatividad, o no es difícil la 9ª sinfonía de Mahler. Hay que empezar pensando que es un reto, pero antes de ponerse en la labor, conviene situarse en el contexto a través de una serie de datos para saber dónde estamos. Y voy a la siguiente pregunta: ¿cuándo se publicó y cómo fue el proceso seguido? La primera edición es del día 2 de 1922. Diréis, bueno, casualidad. Pues no, ese día Joyce cumplía 40 años, y 2 y 2 son 4. 2 del 22. Es que Joyce era un poco supersticioso. Y está comprobado que él quería que la primera edición se publicara a ser posible ese día, y lo consiguió. Por lo tanto, nos habla ya algo del personaje autor, quiero decir. Por esa cierta supersticiosidad que él tenía, la novela transcurre el 16 de junio de 1904. No hay nada anterior y no hay nada posterior. Se levantan cuando amanece y se van a dormir cuando la obra acaba, que son las 3 de la madrugada. Hay 18 capítulos. Es algo más de 18 horas porque hay 2 capítulos donde no van de las 4 a las 5, sino de las 4 a las 6, porque Bloom está pululando por otro sitio y luego nos lo medio va contando, pero es un tiempo vacío. ¿Y por qué el día 16 de junio de 1904? Porque es el día que por primera vez salió ya con la que después sería su mujer, Nora Bernacle. Por lo tanto, lo sitúa ahí también porque él era como era, no por una casualidad. La obra la escribió entre Trieste, Zúrich y París, en 3 ciudades europeas, porque él se fue de Dublín. Nunca tuvo la nacionalidad irlandesa, porque cuando él se fue, Irlanda todavía pertenecía al Reino Unido, hasta el año 1922. Nunca la quiso tener. Murió en Zúrich y sigue enterrado en Zúrich. Pero la misma idea que él tenía sobre esto, la tenía sobre Dublín, su gran ciudad natal, abandonada, y en la que él siempre pensaba y donde situó sus escenarios. Y así dejó constancia de las 3 ciudades donde la escribió y de los 7 años de escritura en el último capítulo, al final de todo, donde acaba dejando constancia de Trieste, Zúrich, París, 1914-1921, después del último yes, como os decía antes. Durante un tiempo, mientras él iba escribiendo la novela, que como os digo duró 7 años, algunos capítulos los iba mandando a una revista norteamericana estadounidense llamado Literary Review. Y bueno, él estaba encantado de que así fuera y de que llegara a su destino. Pero hete aquí
que los números de mayo de 1919 fueron confiscados y el de 1920 también, porque hete aquí la maldita casualidad de que había un señor que era censor y trabajaba en el servicio postal y solo se le ocurrió leer aquello que tenía delante y naturalmente se escandalizó. Lo denunció a sus superiores, fue denunciado, los fragmentos, estos capítulos de la obra, y fueron confiscados. La confiscación suponía la quema y la obra, estos capítulos confiscados, fue quemada y prohibida por Oscena. Y estamos en 1919-20 en Estados Unidos, no en la dicta blanda española de la época, y más cosas que ahora vendrán. Bueno, cuando Joyce se enteró de esto, le cogió una especie de contradicción. Mi obra no se publicará nunca, es lo que él estaba convencido, pero a ver lo que pasa si mi obra llega a los tribunales y me convierto en el nuevo Flaubert con Madame Bovary después de todos aquellos tribunales. Sí, se hizo famosísimo. En fin, esto él no lo consiguió. Y entonces, como naturalmente aquello salió en toda la prensa de la época, Sylvia Wist, como has dicho antes, escribe una nota a Joyce que le dice literalmente: concedería a Shakespeare and Company el honor de ser su editorial. Joyce evidentemente aceptó sin dudarlo y eso sí, le advirtió a la editora que la obra no la iba a comprar nadie, pero que si ella la quería publicar, que la publicara. Sylvia Wist era norteamericana, se fue a vivir a París, fundó esta librería editorial y bueno, se convirtió ella en París en una auténtica mecenas de la mejor literatura francesa de la época. La primera edición se publicó efectivamente y se publicó en París. Tuvo muchísimos problemas, muchos. Tuvo una tirada de 1000 ejemplares, sufragados por suscripción con el azul homérico de la bandera griega en portada. Pesaba 1,5 kilos, tenía 732 páginas y uno de los problemas, como os decía antes, es que tenía decenas de erratas, porque el inglés de Ulises es un inglés especial y quienes teclearon aquello de inglés apenas tenían ninguna idea. Pero en fin, la cosa se fue rectificando y acabó bien. El primer ejemplar de aquella primera edición de París está expuesto en el Museo de la Literatura de Irlanda, en Dublín, y es evidentemente una auténtica reliquia de la literatura. En el original inglés la obra tiene exactamente 260.430 palabras, de las cuales 30.000 son palabras diferentes. Evidentemente 260.000 porque muchas se repiten. Pero un vocabulario, un léxico de 30.000 palabras es una cosa prácticamente, es un imposible físico y metafísico. Nosotros no usamos en nuestra vida diaria más allá de 200 palabras diferentes. Cuando escribimos efectivamente podemos usar, no sé, quizá hasta 3.000, pero 30.000 palabras diferentes. Es decir, la riqueza léxica es una auténtica barbaridad. Es verdad que hay muchas onomatopeyas y muchos juegos de palabras y todo esto, muchos neologismos, pero bueno, eso es creación, que eso es efectivamente la literatura. La mayoría de las ediciones tiene entre 800 y 1000 páginas, con lo cual lo que es extenso aquí es un adjetivo absolutamente preciso. Y la siguiente pregunta es, ¿y tuvo más problemas con la censura? Bueno, la novela se siguió publicando en París. De la segunda edición se enviaron 500 ejemplares a Estados Unidos. Se quemaron todos. De la tercera edición se mandaron 500 ejemplares a Gran Bretaña. Se quemaron todos menos uno. Hasta que un juez, en 1934, sentenció que la obra se podía publicar, con lo cual abrió las puertas totalmente a la literatura. Y en Gran Bretaña no se publicó hasta 1936, en Canadá no se publicó hasta 1949, es decir, se publicó en Canadá después de la primera edición en español, que es de 1945, en Buenos Aires. Estamos hablando de Canadá, De Canadá.
Contra lo que se dice, en Irlanda no se prohibió, porque nunca se publicó, y probablemente porque nunca les interesó, hasta que descubrieron que la obra era una auténtica joya empresarial y una auténtica joya de dejar dinero, y se inventaron los de ella, efectivamente, que se celebra cada año como auténtica fuente de ingresos. Si me permitís, voy a leer unas líneas de un autor argentino, un auténtico artículo que publicó hace unos meses en Clarín de Buenos Aires. Se llama Carlos Gamerro, y este señor escribió una guía de lectura sobre el Ulises, que es otra joya, pero el que la lea ya no va a leer el Ulises, porque esta guía de lectura tiene 400 páginas, 450, y ya me diréis qué humor queda de leer otras 800 después de leer 450. Pero en fin, es un auténtico conocedor de ellos. Entonces, sobre esto de la legalización de la obra, dice: la legalización del Ulises sentó el principio de que una obra podía ser indecente u obscena, pero verse redimida por su valor literario o cultural, abriendo la puerta a la legalización del poema Aullido, de 1957, a las novelas El amante de Lady Chatterley, de 1960, y a Trópico de Cáncer, en 1964, y el último el almuerzo desnudo, en 1966, que dio por terminada la era de la censura literaria, 1966, cuidado, de la censura literaria, al menos en el mundo anglosajón, porque evidentemente en otros mundos la censura continuó y continúa. ¿Se tradujo a otras lenguas de forma inmediata? Pues se tradujo enseguida al alemán, al checo, al francés y al japonés, en 1930. Y en 1945, como os digo, apareció la edición en castellano de José Salas Subirat. En castellano actualmente hay 5 traducciones que yo personalmente me atrevo a decir que las 5 son buenas y que no elegirían una por otra en lo que se refiere a la traducción. La de Subirás, que se ha vuelto a reeditar este año revisada en Galaxia Gutenberg con ilustraciones de Eduardo Arroyo, pero que vale 90 euros o 80 y tantos, y que pesa por lo menos 10 kilos, es un volumen, una cosa tremenda, pero excelente. La de Valverde, en 2 volúmenes, que ha pasado a 1, como os digo, que es la que yo seguiría usando siempre, pero no exactamente por las razones de la traducción, aunque también, sino por algunos añadidos que él tiene tanto al principio como al final de la obra. La de Francisco García Tortosa y María Luisa Vanegas, que está en cátedra, la de Marcelo Zavaloy en Cuenco de Plata, y la de Rolando Costa Picazo de Edasa, de 2015. Todas, este año, con motivo de los 100 años, se han revisado y se han actualizado, por decirlo de alguna manera. En catalán, algunos dicen que hay 3 y algunos dicen que hay 2. Ahora diré por qué. La de Joaquín Mallafré, de Literaduras, de 1982, fue muy bien recibida y es una muy buena edición. Y la más reciente, de 2018, de Carles Llorac, de Funambulista. Sin embargo, no mucha gente sabe que Joan Francesc Vidal, en el año 1966, hizo una traducción al catalán que no sabe muy bien por qué razones no la editó, sigue inédita y sigue en el cajón de su casa. Pero ahí está. Y al parecer, según la gente que la conoce, la traducción es francamente buena. Francamente buena. Lo curioso de todo es que los primeros fragmentos, no la obra completa, del Ulises, que se tradujeron a una lengua hispana, no fueron ni en catalán, ni en castellano, ni el vasco, sino el gallego, que se tradujeron en una revista llamada Nos en el año 1926. Es decir, justamente 4 años después de aparecer la obra. Y bueno, fue curioso, se tradujo y ahí está la traducción al gallego, como digo. La relación entre el Ulises y España en general es interesante. Hace unos años se hizo una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el nombre de Joyce y España, donde nos dice muchas cosas, y el sábado pasado en La Vanguardia apareció un artículo
de una persona conocida aquí, amigo del laberinto de Ariadna, Alejandro Duque, sobre la relación, no exactamente del Ulises, sino de la obra anterior de Joyce y Vicente Alexandre. Sí, lo leí. Y Vicente Alexandre. Pero hay más cosas, como después diré. Es que Molly, la protagonista o coprotagonista, mujer de Bloom, era gibraltareña, tal como se nos cuenta, evidentemente, en la fantasía de la obra, hija de británico y de una andaluza, como al final, además ella en su monólogo interior, refleja muy bien la vida de aquel sur. ¿Y qué estructura tiene el Ulises? Antes, al principio, he dicho que Joyce decía que había que familiarizarse con la obra, empezando a familiarizarse con la Odisea. Bueno, es que en realidad la estructura del Ulises tiene su origen no exactamente en la Odisea de Homero, sino en una novela juvenil de 1808 titulada Las aventuras de Ulises. Las aventuras de Ulises. Escrita por un autor llamado Charles Lamb, una obra parece ser que muy buena, que yo reconozco que desconozco, pero que cayó en manos de James Joyce cuando tenía 12 años y le dejó una importante huella en su memoria y en su forma de escribir. Una vez publicada la obra, Joyce pensaba que había que hacer una especie de guía, ¿no? Porque supongo que las voces lectoras le venían a decir de vez en cuando: esto es muy complicado, esto es muy caótico, aquí no hay quien se entienda, ¿usted de qué habla? Y él pergeñó una serie de tablas, que esas sí que las recoge aquí al final Valverde, haciendo corresponder capítulos de la Odisea, de Homero, ahora sí, y capítulos de su propia obra. Después minimizó su importancia, y creo que tuvo razón en minimizarla, porque quizá en eso se ha exagerado. El mismo Valverde dice que sigue poniendo esos esquemas aquí porque forman parte de la cultura histórica del libro, no exactamente del libro. La obra consta de 3 partes. Estas 3 partes en la primera edición no tenían título. Los títulos se pusieron después, pero es importante que el lector sepa que la obra tiene 3 partes. La primera parte se titula Telemaquia y da cuenta de las actividades matutinas, en el capítulo 1, 2 y 3, de 3 personajes: Stefan Dédalus, que yo os he dicho que era el protagonista del retrato de un artista adolescente, y que es protagonista en el Ulises, más sus 2 amigos, que uno se llama Mulligan, que es estudiante de medicina, otro estudiante inglés, Hines, y un señor llamado Deasy, que es el director de la escuela donde trabaja Dédalus. Un señor que es reaccionario, antisemita. Importante eso saberlo en la obra porque está muy en las páginas, ¿no? La segunda parte se titula Odisea o Andanzas de Odiseo, pero en el sentido de, como dice Valverde, ulisiada, en el sentido de la lucha, del viaje, de la búsqueda, más que otra cosa, ¿no? Y se refiere a las peripecias de Leopold Bloom durante las 18 horas por Dublín. Los personajes aquí, bueno, es que son tantos, son decenas, centenares de personajes los que hay, ¿no? Pero evidentemente su presencia es continua, su mujer Molly, en esta segunda parte, Stefan Dédalus y algunos otros de los que ya hablaremos. Bloom es protagonista, trabaja, aunque no mucho, como agente de publicidad en un diario y antes había tenido trabajos diversos. Y digo lo que trabaja pero no mucho porque eso también está muy presente en la obra. Sí. Y la tercera parte se titula Nostos, el regreso a Ítaca. Marca el retorno, igual que en el Ulises, a su Ítaca, pues aquí marca el retorno de Bloom a Eccles Street número 7, que es donde él vivía. Sale de su casa y vuelve a su casa.
acompañado de Dedalus, aunque este luego se va y se queda allí con el monólogo de Bloom, pero eso sí, el monólogo de Molly Bloom, quiero decir, pero Leopold queda absolutamente dormido y ella sola queda con su lenguaje. Nostos es el regreso, es decir, el viaje de vuelta al hogar familiar. Y el primer nostos en la literatura es el de la Odisea. Y insisto en la palabra nostos porque es una palabra muy interesante. De aquí viene la palabra nostalgia, que la creó un médico suizo en el siglo XVII, en el sentido de que es algo así como la vuelta, el dolor, el anhelo a lo vivido, ¿no? al pasado cronológico. Las tres partes se dividen en 18 capítulos, dura 18 horas, como ya hemos dicho antes, 8 de la mañana del 16 de junio de 1904. El primer capítulo, y esto es importante, en el primer capítulo no aparece el protagonista, como en la Odisea tampoco aparece Ulises al principio, sino que se desarrolla en lo que se llama Torre Martelo, que creo que hoy se llama Torre de James Joyce, que es una de aquellas torres de origen francés defensivas que está situada en las afueras de Dublín, en la bahía de Dublín. Entonces, allí están los tres amigos, Stefan Dedalus, Mac Mulligan, que es el amigo del que os hablaba antes, y Haynes, que es el otro estudiante. Y entonces empieza a las 8 de la mañana y nos dice: imponente, el rollizo Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera, llevando un cuenco de espuma sobre el que descansaban cruzados un espejo y una navaja. La vara amarilla, suelta, se le alza levemente por detrás con la suave brisa de la mañana. Elevó el cuenco y entonó. Y continúa. El capítulo 4, me paso del primero al 4, empieza en la casa de Leopold Bloom, donde vive con su mujer, exactamente a la misma hora, porque la obra empieza dos veces en dos lugares diferentes a la misma hora. Bloom está a punto de preparar su desayuno de despojos, que es lo que los dublineses toman cuando hacen el Blues Day, con riñones, y parlamenta con su gata. Mientras su mujer continúa en la cama, él habla con su gata y está con la sartén allí, con los despojos riñoneros y todo esto que acababa de comprar un poquito antes. Y entonces este capítulo nos dice: el señor Bloom comía con deleite los órganos internos de bestias y aves. Le gustaban la sopa espesa de menudillos, las mollejas de sabor a nuez, el corazón relleno asado, tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, huevas de bacalao fritas. Le gustaban sobre todo los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente perfumada. Evidentemente, ¿qué obra clásica narrativa empieza de esta manera destructiva? Pues ninguna. Es que le encanta la escatología. Es fabuloso en este sentido, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, una vez que ha desayunado, una vez que se ha sentado en el váter, en la taza del váter que tiene en su jardín, que se ha leído 2 cuentos y que del segundo cuento se ha limpiado ciertas partes orgánicas de su cuerpo con la hoja que acaba de arrancar del cuento, pues se va a hacer su odisea. Y a partir de aquí, él, como un auténtico flâner, una palabra tan de moda en la época, es decir, el paseante por la ciudad, ¿verdad? Desde Mallarmé, en fin, Vetusta en la literatura española, etcétera, pues se va de flâner por la ciudad y recorre 18 millas, que creo que se corresponden más o menos a unos 29 kilómetros. Y eso ocurre en el capítulo 5, que es donde empieza realmente el paseo, una vez que ha hecho sus necesidades de comerse, quiero decir, el riñón, hablar con la gata y decir adiós a Molly, de malas maneras porque sabe que algo le puede esperar poco agradable con ella. Entonces el señor Bloom avanza con seriedad a lo largo de grandes carros de carga, pasando ante Wellmid Lane, el molino de linaza de Leek, la central de correos y telégrafos, etcétera, etcétera, y después de mirar por debajo de las ruedas de un carro
porque acaba de ver a una señora sin medias y quiere verle las piernas, a lo que era muy dado a lo largo de toda la novela. Sí. La primera parte, como os decía, tiene 3 capítulos, la segunda parte tiene 12 capítulos, la tercera parte tiene 3 capítulos, con lo cual todo es múltiplo de 3, y 3 y 3 son 6, primera y tercera parte, y 6 y 6 son 12, que son la segunda parte. Nada está descuidado en absoluto. Hasta el último cataplov, onomatopéyico, que hoy los periódicos lanzan tan rápidamente y que Joyce los dejó ahí bien claro, está absolutamente pensado. La primera parte es la narración joven, la segunda parte es la narración madura y la tercera parte es la narración senil, ¿no? Claro, ante tantos capítulos y una obra de 800 páginas, ¿todo es igual? Pues como os decía al principio, evidentemente no. Hay capítulos muy breves, por ejemplo, los 3 primeros capítulos, pues nada, ocupan, los tengo aquí todos bien señalados, pero en fin, ocupan una minucia, que es esto, poquita cosa, ¿no? Sin embargo, el capítulo 15 ocupa nada más y nada menos que 130 páginas. Eso es una novela en sí mismo, ¿no? Una novela más que breve, 130 páginas. Hay contraste en la técnica narrativa, efectivamente, como os decía antes, ¿no? La técnica del catecismo, de la que ya hemos hablado y ahora estoy utilizando aquí, la técnica del monólogo interior, etc. Pero después hay otros capítulos, como el capítulo 10, donde nada más y nada menos hay 19 personajes uno tras otro, con 19 descripciones diferentes y 19 historias diferentes que además se van mezclando, porque él quiere hacer un homenaje a los personajes secundarios, porque también son hijos suyos. Y nada más y nada menos que en un capítulo aparecen 19 personajes, ¿no? Entre otros, por cierto, el virrey de Irlanda, que aparece de una forma muy curiosamente descrito al final. El capítulo 12, por ejemplo, aparece un narrador sin nombre que entra en un bar sin haberse presentado, también antisemita, que cuando descubre que está allí Bloom empieza a enfadarse con él. Bloom se va y le lanza una especie de plato que va a la calle y no le da en la cabeza de milagro. Pero es un narrador que aparece de buenas a primeras, porque efectivamente en la literatura todo es posible si se hace bien posible, ¿no? Pero después hay 4 capítulos que merecen una atención, si me permitís, que son el 7º, el 9º, el 11º, el 14º y el 15º, porque todos tienen como referencia la palabra. En un caso el periodismo, en otro caso la historia literaria, en otro la música, la lengua o el teatro, pero no significa que tengan el tema elegido, vamos a hablar de, no, sino que es un concepto que, como en toda conversación entre amigos, cuando uno está por la calle o está en un bar o está paseando, pues de buenas a primeras surge algo y de forma distendida en cada uno de estos capítulos se conversa sobre eso. Por ejemplo, el periodismo en el capítulo 7 está escrito a base de titulares de prensa reales tomados del mismo periódico en el que teóricamente trabaja Leopold Bloom, el Freeman's Journal. El 9 se desarrolla en la Biblioteca Nacional de Irlanda y es especialmente metaliterario porque lanzan toda una teoría sobre Shakespeare, Hamlet y qué es lo que hacía la mujer de Shakespeare por ahí. Y como el tema de la mujer está presente en la obra, pues Shakespeare queda un poquito bien tratado. El 11º es la música. Entonces está en el Hotel Ormond y como los ojos del señor Leopold Bloom siempre van donde van, sus ojos quedan clavados en 2 camareras que cantan y muy bien cantan, y la música se convierte en un tema central ahí. El 14º está escrito en forma de parodia de todos los estilos, es una cosa tremenda, desde Salustio hasta toda la literatura inglesa. Él intenta imitar todo eso en un estilo irónico, especial, propio y sin duda adecuado. Y el 15º, que es el más extenso, es una auténtica obra de teatro. Si uno lo lee solo y no sabe que es del Ulises, se entera perfectamente. Empieza con una acotación, están los personajes, siguen las acotaciones en mitad del capítulo que han de seguir como en toda obra literaria, pero evidentemente hay un hilo conductor
que no se separa del resto de la obra, ni en este ni en ningún otro, ¿no? Como os decía antes, los personajes, porque la pregunta ahora es cuántos personajes aparecen en Ulises. Es que es imposible contarlos, o sea, es imposible, son miriadas, ¿no?, las que hay aquí. Y es otra coincidencia con otra de las grandes obras, que es el Quijote. ¿Cuántos personajes aparecen en el Quijote? Muchísimos. Sí. ¿Cuántas historias diferentes de la del propio Quijote nos explica el Quijote? Tantas como el Ulises. Por cierto, ¿cuántos personajes centrales aparecen en el Quijote? 3. 2 hombres y una mujer, igual que en el Ulises. Leopold Bloom tiene 38 años, es agente publicitario de origen judío. Su mujer Molly es cantante de ópera, nació en Gibraltar, tiene 36 años y sus pensamientos también van más allá de Leopold Bloom. Stefan Dedalus es artista y escritor y sus equivalentes son efectivamente Ulises, Penélope y Telémaco, aunque en Telémaco con Dedalus la cosa cambia porque Dedalus es el hijo que no se ha tenido y al mismo tiempo quizá el joven que no pudo ser Leopold Bloom. Es el alter ego de Leopold Bloom. La verdad es que entre Dedalus y Bloom hay una relación muy especial, pero no se ven, en realidad no se ven hasta el capítulo 14. Coinciden en otros capítulos como en la Biblioteca Nacional de Irlanda, en el periódico, pero de pasado. Entonces, no es casual que se vean en el capítulo 14, porque el capítulo 14 se desarrolla en el Hospital de la Maternidad de Dublín y allí acude Leopold Bloom, porque le han dicho que una amiga suya está de parto, y justamente se ven allí en el momento que nace un niño, que Dedalus está junto a él, que es el hijo que no ha tenido, mejor dicho, Molly y Leopold Bloom tuvieron un hijo, pero murió a los 14 días, tal como se nos cuenta en la obra. Bloom es hijo de un húngaro judío convertido al protestantismo en la novela y luego al catolicismo. Se llamaba Rudolf Virac. ¿Y qué es lo que hace Leopold Joyce en esta historia? Traduce Virac a Bloom, y Virac significa floración o flor, que creo que es lo que significa Bloom también en inglés. Por lo tanto, Bloom es la traducción de su apellido originario. Bloom es el pobre hombre humillado doble, porque como su origen judío-húngaro provoca la hostilidad permanente a lo largo de la obra, y además su esposa Molly le engaña muy de vez en cuando. Es decir, Molly, la Penélope moderna, no sé hasta qué punto. Aquí la ironía de Joyce vuelve otra vez a estar bien presente. Dedalus, ya hemos hablado de él, es el personaje, como os decía, del retrato de un artista adolescente, pero tiene dos nombres, tiene un nombre bien interesante y un apellido también, que es Stefan. Stefan es el nombre del primer mártir cristiano, Esteban, y Dedalus es el nombre del arquitecto artesano que construye el laberinto de Creta. Y está clarísimo que en el Ulises se intenta desde el principio decirnos que somos hijos de la doble cultura griega, judía y cristiana posterior. Queda todo esto muy presente en la obra. Molly es la protagonista, su presencia es escasa a lo largo de la obra, tan escasa como lo es la de Dulcinea en el Quijote. Su presencia física, pero su presencia de relación permanente es constante. De Dulcinea se habla permanentemente y de Molly se habla permanentemente, ¿no? En el capítulo 4, que es el primero, aparece cuando le lleva el desayuno a la cama y antes de empezar su odisea, pero Molly tiene un pequeño secreto del que naturalmente Leopold Bloom sospecha, y es que tiene un amante. Las relaciones que hay en la obra sobre Molly, en su idea de la cultura española, haber nacido de madre española en Gibraltar y tal,
son especialmente al final de la obra constantes. Hay una cantidad enorme de referencias, luego leeremos alguna, ¿no? Entre otros personajes, además de estos tres, pues Mulligan, que hemos hablado antes de él, Paddy Dickman, que es el muerto que en el capítulo 4 y luego en el capítulo 5 ya aparece en el 6, él va y se mete en un coche fúnebre para todo el funeral. Josie Brin, que es una señora que se encuentra por la calle, que fue un antiguo amor ya casi olvidado, que es la que le dice que su amiga está a punto de dar a luz, y Blazes Boylan, que es el amante de Molly, como antes decíamos, ¿no? Cyril Connolly observó que en el Ulises los personajes no tienen evolución, y evidentemente no hay evolución, es que es un día, es que no es necesaria la evolución de los personajes para lo que nos quiere transmitir el autor. Eso es precisamente el asunto del que trata la novela. ¿Qué más nos da si el personaje evoluciona o no? Lo que nos importa es qué es lo que pasa hoy en esta ciudad que es Dublín. Pero es que este hoy podría ser ayer o mañana, porque un día y otro en la sociedad moderna es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que importa es la trama de iniciación, la trama de formación, los desencuentros paterno-filiales que hay entre amigos, los adulterios de los que se nos habla. Entonces, esto es la cantera de la gran novela moderna. Y sobre todo, lo importante son qué son los personajes y cómo se los describe, se los trata y hablan lingüísticamente. ¿Y cuánto duran estos acontecimientos narrados? Bueno, ya hemos hablado de ellos y por lo tanto no me quiero repetir, solo quiero decir una cosa. El capítulo 1, 2 y 3, que fueron la primera parte, y el capítulo 4 y 5 de la segunda parte, se desarrollan exactamente la misma hora, de 8 a 9 y de 9 a 10. En el primero y en el cuarto, unos están en la Torre Martelo desayunando y otro está en su casa desayunando. En el siguiente se van a la playa y están, por lo tanto, en aguas abiertas, y el señor Leopold Bloom se encierra, después de estar por la calle, en unos baños para quedar limpio para todo el día que le espera. Y el capítulo 5, ahí hay una especie de hora que no se corresponde con el anterior, que es cuando él justamente está en el baño. No se nos cuenta nada, pero el lector después puede ir reconstruyendo teniendo en cuenta de qué es lo que él nos habla. La obra se cierra cuando Molly está absolutamente desvelada por el día que ha pasado con su amante y por lo que no ha pasado con su marido, y en ese desvelo y en ese estrecho margen es cuando nos lanza todo su monólogo interior. ¿Se puede hablar de hilo argumental en el Ulises? Pues naturalmente que hay un hilo argumental, pero es que el hilo, como todos los hilos, son tan finos que casi no se ven. Pero naturalmente sirven para coser el botón y para llevar algo a su través, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta al Ulises, debería evitar cometer, a mi entender, un error. Y es el de pretender encontrar un argumento convencional, porque aquí no existe. Más que argumento, por lo tanto, habría que hablar de una multiplicidad de acciones que se entrecruzan y ramifican a lo largo de 18 horas, donde la gente se va encontrando con gente que tú no te esperas, porque vas con sitios que probablemente no has pensado que irías por ellos, ¿no? Entonces, de Ulises, como de toda obra narrativa, se podría hacer un resumen, evidentemente. Sale de su casa, va a correos, coge una carta de una señora con la que se escribe que no lo sabe nadie, y él utiliza un nombre falso para que no descubran, y ella también. Lee la carta, la tira en una papelera en una calle oscura para que nadie la vea, después de romperla. Va al funeral de su amigo, luego se va al periódico a poner un anuncio, pero como comprenderéis, es que esto no tiene más importancia, ¿verdad? Lo importante es cómo se cuenta todo eso, ¿no? En este sentido, el resumen no agota nunca la obra. Al contrario, la obra tiene una riqueza que tiene que ver poco con el hilo ese conductor del que antes os hablaba. Y en este sentido, a mi entender, es una obra como una ópera. ¿Qué importa el argumento de la ópera? Si el argumento es una mera excusa para construir algo mucho más potente. El escenario, los cantantes, la música, eso es el Ulises. Entonces,
El argumento de la ópera es igual, pues nos queremos mucho, no nos hemos querido nada y hemos reñido cantando. Pues muy bien, ¿pero ha cantado bien? Sí, buena obra. Claro, esto es lo importante, ¿no? Sí. Entonces, esto significa que cada uno deberá hacerle frente de manera individual, dedicando tiempo, paciencia, atención, que es la forma de disfrutar de la obra en profundidad, ¿no? He dicho antes que la obra es un viaje de solo un día, pero de todo un mundo contemporáneo, que es imposible saberlo sin Gustav Jung, sin Freud, sin todas las vanguardias, sin la teoría de la relatividad especial, sin la teoría de la relatividad general. Es que todo está ahí, queriendo o sin querer. Pues como el Quijote, que también es un viaje. Pero como en la obra de Cervantes o en el Ulises, no hay un solo argumento, sino que se presentan muchas historias interpoladas. En el Quijote hay historias pastoriles, historias de todo tipo y condición de las técnicas narrativas de la época. El viaje de Don Quijote, como el Ulises de Homero, es un viaje hacia afuera. Uno por media España, ¿verdad? Desde La Mancha hasta Barcelona, y el otro por el Mediterráneo. Pero el viaje de Blon es solo un día y solo en las calles de una ciudad, que es donde vivimos, en una ciudad. Pues lo curioso es que 3 de las más grandes obras literarias novelísticas de toda la historia humana presentan el viaje de la vida, la búsqueda, el itinerario, la vida como camino, que poetizó también Jorge Manrique, ¿no? Pero sí que hay un hilo argumental, como en Don Quijote, evidentemente, que es el protagonista. Y aquí es Leopold Bloom. Eso y la propia idea de novelizar la vida moderna desde lo que es urbana, compleja, plural, con muchas luces artificiales, con bares, con restaurantes. Eso y el propio uso de la lengua que James Joyce la convierte en objeto único de sí misma. Ulises narra una jornada de la existencia de unos habitantes cualesquiera de una ciudad que es Dublín, pero podría ser cualquier otro, de los años 20. Y según el propio Joyce, indicó a algunos amigos, cada capítulo hace referencia a un personaje o episodio de la Odisea de Homero. Los títulos dan alguna pista, pero sinceramente los títulos que ahora llevan cada capítulo, en algunos no sé si pistan o despistan. Quizá el único que realmente la clava es el último, que es Ítaca, que es el final, sí, a donde se llega. Un juguete literario que se titula Ulises, y en el que en la obra no hay ningún personaje que aparezca con ese nombre. Solamente está en el título. Si la gran epopeya del hombre del siglo VIII a.C. de Homero consistía en atravesar el Mediterráneo, luchando contra todas las especies conocidas, desconocidas, bestias, para regresar a su casa, la epopeya de hoy, que James Joyce construye también, consiste en la capacidad de poder superar la caza de un día, solo un día, en la ciudad. Tardó 7 años en escribirla, pero lo hizo al milímetro. Y él, sabiendo las dificultades de su obra, sabiendo que más de un editor le iba a decir que no, en alguna ocasión dijo: si Ulises no es apto para leer, la vida no es apta para vivir. No sé si es muy tajante o no, pero son sus palabras y me parecen todo respeto. Bueno, y para acabar, y siguiendo un poco el segundo prólogo de esta edición, el prólogo nuevo de un autor de Barcelona llamado Andreu Jaume, voy a hacer una lista de adjetivos que me parece que responden muy bien a la obra. Yo creo que el Ulises es una obra exigente, en el sentido de que exige mucha implicación al lector. Es una obra evocadora, porque nos lleva mucho más allá de sus palabras, sin duda. Es una obra desconcertante. Esto, yo creo que cada 5 páginas el desconcierto es total. Es una obra extravagante, desternillante, porque hay episodios que efectivamente son para reír.
irreverente a más no poder y por fortuna. Así le fue, pero así acabó, naturalmente. Transgresora desde el uso de la palabra hasta el uso de la norma. Excesiva, porque pesa 2,5 kilos. Lo digo por otra cosa, ¿eh? Ocasionalmente pesada y menos ocasionalmente insoportable. De acuerdo, pero muy poco ocasionalmente. Pero al final es una obra útil, luminosa y afirmativa, porque como os he dicho, el último capítulo, el capítulo del monólogo interior, empieza con yes y acaba con yes. El jazmín y los geranios y los cactus y Gibraltar, de niña donde yo era una flor de la montaña, sí, cuando me ponía la rosa en el pelo como las chicas andaluzas, o me pongo una roja, sí. Y cómo me besó al pie de la muralla mora, y yo pensé, bueno, igual da él que otro. Y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir, sí. Y entonces me pidió si quería yo decir sí. Mi flor de la montaña, y primero le rondé con los brazos, sí, y le atraje hacia mí, para que él me pudiera sentir los pechos todos perfume, sí, y el corazón le latía, como loco, sí, y sí, dije sí, quiero sí. Sin duda, el Ulises es una odisea, nuestra odisea contemporánea y heroica a nuestra medida. Y no tengo nada más que decir. Gracias.